Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a diseccionar una de las páginas más rocambolescas y francamente absurdas de la historia moderna. Hablamos de las abdicaciones de Bayona de 1808. Para entender esta crisis constitucional sin precedentes, vamos a plantear los hechos como si fuera una obra de teatro político, porque, en muchos sentidos, fue exactamente eso, una gran puesta en escena orquestada al milímetro. Así que subamos el telón y veamos cómo los propios protagonistas se metieron solitos en la boca del lobo. Resulta revelador observar la correspondencia de Fernando VII dirigida al emperador Napoleón. El rey español argumentaba que iba voluntariamente a Bayona para demostrar que la abdicación de su padre había sido, y cito textualmente, un movimiento puro. Es un auténtico disparate. A pesar de las clarísimas intenciones del emperador francés, el joven rey decide caminar directo hacia la trampa. Nadie daba crédito, ni siquiera el propio Napoleón, al ver que le entregaban el imperio entero en bandeja de plata. Nuestra hoja de ruta para la clase de hoy es la siguiente. Primero, el escenario del caos. Segundo, la trampa de Bayona. Tercero, los fallos del interregno. Cuarto, el intento de modernización. Y por último, el vacío ejecutivo. Empezamos con el acto 1, el escenario del caos y el colapso real. A ver, pongámonos en situación. Todo estalla por los aires con el motín de Aranjuez en marzo de 1808. Cae Manuel Godoy, el primer ministro y favorito del rey, y acto seguido tenemos la abdicación forzada de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. Es este caos, estas puñaladas internas, lo que le abre la puerta de par en par a Francia. Fernando asume el trono, sí, pero sabe que su legitimidad pende de un hilo y necesita desesperadamente que el emperador francés lo valide. Y claro, esa necesidad va a ser su perdición. El contraste aquí es brutal. Por un lado tenemos a la familia real española, consumida por disputas de patio de colegio, escribiendo cartas súper ingenuas y suplicando la salvación a un líder extranjero. Y por el otro a Napoleón Bonaparte, puro cálculo estratégico. A él no le importaban lo más mínimo los dramas familiares de los Borbones. Su objetivo era asegurar la frontera sur de su imperio e integrar a España en su sistema. Fue un choque frontal entre el patetismo de una corte en decadencia y una ambición imperial de manual. Pasamos al acto 2, la trampa de Bayona o cómo caminar ciegamente hacia las manos del emperador. Es fascinante, y a la vez trágico, ver cómo marcharon en fila india a través de la frontera. El 10 de abril, Fernando VII abandona Madrid. A pesar de que consejeros como Mariano Luis de Urquijo advirtieron explícitamente de que era un suicidio político, el rey llega a Bayona el 20 de abril, y 10 días después aparece por allí su padre, Carlos IV. Ambos cruzaron la frontera cegados por la ilusión de que el todopoderoso emperador les daría la razón. Ignoraron todas las luces rojas. Y aquí entra en juego una clase magistral de manipulación psicológica por parte de Napoleón. La diferencia de trato es radical. Carlos IV llega y es recibido con 101 cañonazos, alojado en el Palacio de Gobierno y con honores de soberano absoluto. El objetivo, hacerle creer que le va a devolver la corona. En cambio, a Fernando VII lo instalan en un edificio lúgubre, cero honores reales, y lo tratan básicamente como un golpista. Napoleón estaba quebrando la moral de ambos, enfrentándolos hasta la aniquilación. Así llegamos al clímax de esta farsa burocrática. 3 pasos, una coreografía casi cómica para regalar un imperio entero. Paso 1. Bajo una presión extrema, Fernando VII le devuelve la corona a su padre. Paso 2. Carlos IV cede absolutamente todos sus derechos dinásticos a Napoleón, con la única condición de mantener la religión católica y la integridad territorial. Y paso 3. Napoleón, ya con el poder en la mano, nombra rey de España a su hermano José Bonaparte. Un traspaso de poderes legal y surrealista. Acto 3. Los fallos del interregno. Hagamos una autopsia histórica del desastre. Las palabras del historiador Miguel Artola dan en el clavo. El pueblo, abandonado por sus reyes, se encuentra ante un interregno inesperado, un trono vacío. Y es que aquí Napoleón cometió un error de cálculo monumental. Generó un vacío de poder que duró casi 2 meses. Dejó a un pueblo abandonado a su suerte, regido únicamente por una autoridad militar extranjera y desconectada de la realidad al mando del mariscal Murat. Un error que iba a salir muy, muy caro. Porque claro, cuando hay un vacío político en la cúpula, las consecuencias estallan en la calle. El 2 de mayo, al intentar sacar a los últimos miembros de la familia real de Madrid, salta la chispa. El levantamiento popular es reprimido con muchísima violencia por Murat. Lo que Napoleón planeó en un despacho como un simple y pacífico cambio de cromos dinástico acaba detonando nada menos que la cruenta guerra de la independencia. Acto 4. El intento de modernización y la famosa Constitución de Bayona. Desde el punto de vista de la ciencia política, ¿qué sistema intentaron instalar exactamente? Pues una monarquía constitucional autoritaria. Es decir, el poder del rey estaba, sobre el papel, limitado por un texto escrito, pero la realidad es que mantenía un control inmenso y era el centro político absoluto del Estado.
Fue un intento desde arriba y con mano de hierro de modernizar la anticuada y caótica administración española. Esta dinámica ilustra perfectamente el desequilibrio de poder. El rey tenía la iniciativa legislativa en exclusiva. Las Cortes, es decir, el Parlamento, solo estaban ahí para deliberar y aprobar. El monarca podía convocarlas, suspenderlas o disolverlas cuando le viniera en gana. Y lo más increíble de todo, las sesiones eran secretas, sin taquígrafos, sin luz pública. Así, la Asamblea se quedaba en un mero órgano consultivo y debilitado, a años luz de un parlamento moderno. Y vamos con el acto final, el vacío ejecutivo y la total ausencia de responsabilidad política. Para que nos entendamos, en aquel sistema de 1808, los ministros no formaban un gobierno, como lo conocemos hoy en día, actuaban de manera completamente individual, había una ausencia total de colegialidad, nada de reuniones de gabinete unificadas, eran simples herramientas del monarca. Además, su responsabilidad era estrictamente jurídica, o sea, te castigaban si rompías una ley, pero carecían de cualquier tipo de responsabilidad política ante el Parlamento, solo rendían cuentas a quien los había puesto ahí, el rey. Es cierto que existía el Senado y que sobre el papel parecía un contrapeso. Podía investigar infracciones contra la libertad personal o la libertad de imprenta, pero a la hora de la verdad este mecanismo nacía cojo. Carecía del poder vinculante para destituir a un ministro infractor. Podían investigar y recibir quejas, sí, pero el botón de despido y el poder supremo seguían residiendo en exclusiva en las manos del monarca. Así que llegamos a la gran pregunta, la reflexión final de nuestra clase de hoy. ¿Acaso esta tragicomedia, el bochornoso espectáculo de las abdicaciones de Bayona, forzó inadvertidamente a España a entrar de forma violenta en el constitucionalismo moderno? El colapso total de la dinastía y del antiguo régimen abrió la caja de Pandora. Al rechazar el modelo autoritario impuesto por los franceses, se encendió la mecha que llevaría a buscar verdaderas garantías democráticas poco después. Es una paradoja histórica alucinante que invita a analizar muy de fondo cómo fracasan y nacen las instituciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido.